Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Así que sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te hablamos de un problema de la política de este país. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un café producido en el municipio de Betania, una de las cunas de la caficultura antioqueña, en el suroeste, desde luego. Este café tiene como marca Candela. Dice un amigo mío que conoce a la propietaria de la finca, que además puede ser el nombre de una perrita no, grandota, que acompaña siempre a la propietaria, porque el símbolo del logotipo es una perrita. Este es un café producido, como dije, en el municipio de Betania, en la vereda del Pedral, en la finca El Ocaso, que es de propiedad de la abogada Piedad Restrepo. Este café se produce a 1550 metros sobre el nivel del mar y es una mezcla de variedad Colombia, de Castilla, de Caturra, y es muy bien elaborado. Es un café lavado, pero es de muy buena calidad, muy bien seleccionado. Se consigue en una tienda en el Alto de las Palmas, donde venden distintas variedades de cafés especiales y de cafés de fincas antioqueñas. Muy rico, se lo recomiendo, es una delicia de café betaneño. Jorge, sí, y volver a insistirle a la gente, más allá de las marcas que nosotros recomendamos acá, lo que nos hemos dado cuenta es que siempre que uno compra café de finca, cafetera, y que tiene como esta información y que le cuentan a uno una historia, usualmente es un café de muy buena calidad y vale mucho la pena porque apoyamos a nuestros campesinos. Muy sabroso. Muy rico. Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un tema que tiene la pinta de ser el tema principal en las próximas semanas. En las graves denuncias del presidente Petro sobre una supuesta conspiración para robarse las elecciones del 2026. Los ruidos de la Agencia de Inteligencia del Gobierno Nacional y el regreso de un fantasma que creíamos superados, el de las chuzadas o interceptaciones ilegales. En concreto, el presidente el viernes 3 de abril, o sea, el Viernes Santo, en un largo trino, dice que tiene informes de inteligencia sobre una conspiración entre Abelardo de la Espriella y los dueños de la empresa Thomas Gregg Son, y afirma que hay un acuerdo en el que la empresa se compromete a manipular los resultados electorales para que de la Espriella gane, y de la Espriella se compromete a regresar cualquier contrato que les haya quitado, sobre todo en el tema de los pasaportes. O sea, les devolvería ese contrato. Vamos a desgranar esta noticia porque, como vamos a ver, es posible también que sea una cortina de humo, una irresponsabilidad. Esas serán las cosas que vamos a tratar de dilucidar. Bueno, Jorge, para entender este lío, yo creo que vale la pena como ir viendo cuáles son los ingredientes de la noticia. Y a mí me gustaría entender un poco el ingrediente que es el Departamento Nacional de Inteligencia. Y que está atravesando este Departamento Nacional de Inteligencia, yo diría que es su momento más crítico. Esto es como lo que vino a reemplazar el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que cayó justo por lo de las chuzadas. Y digamos que este departamento tiene problemas. Hace poco tuvo la renuncia de Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD, por la corrupción en La Guajira, que era el director del DNI. Hace menos de una semana, el miércoles santo, renunció Wilmar Mejía, que era el director de inteligencia estratégica del DNI, un cargo muy importante en esta agencia, por posibles nexos con alias Calarcá. Y esta misma semana, hoy, lunes, hay un nuevo escándalo del director actual, Jorge Lemus, que tiene que ver con unos audios que lo relacionan directamente con Papá Pitufo, con una posible financiación de la campaña a Petro ilegal, que dicen que la recibieron, que no la recibieron, que la devolvieron, con una oferta que le hace él al abogado de Papá Pitufo para que regrese a Colombia y que le da garantías de seguridad, de mantenerle la libertad y de no extraditarlo a Estados Unidos. Y digamos que pues todos estos son los ingredientes perfectos para decir una cosa, que la Agencia Principal de Inteligencia de Colombia, el Departamento Nacional de Inteligencia, hoy es un barco sin timón. O sea, es una cosa que se mueve como al vaivén de las olas, y esto le sucede a Petro en un momento en el que lo necesita, porque acaba de decir que un cable de inteligencia le dijo una cosa, lo necesita para sostener el relato que ha estado moviendo en Twitter. Bueno, y a este desorden
que Alejandro, puede ser un desorden real o un desorden programado, porque todo esto tiene su manipulación y sus asesores. Súmenle el ingrediente más picante, el de Thomas Gregg and Sons. Recordemos que este gobierno les declaró a esta empresa por el contrato de pasaportes la guerra. Las licitaciones se las declaró desierta, hubo despidos, hay destituciones y al final terminaron dándole el contrato sin licitación porque se venía una demanda millonaria por parte de esta empresa. Es la ironía máxima, ¿no? El monopolio, entre comillas, que tanto criticó el presidente Petro, terminó siendo el mismo que durante meses ejecutó el contrato de pasaportes sin habérselo ganado, adjudicado a dedo. Vamos a dedicarle, Alejandro, un episodio especial a esto, a este enredo de pasaportes, porque al parecer, yo les pongo una fica en Flandes y les hago un anuncio, hay intervenciones en esto de Thomas Gregg and Sons de cosas que no se han dicho en ningún medio. Y es que ahí hay personajes que hablan una lengua parecida al español o al castellano, pero que no es el español y el castellano, sino que es el catalán. Ese es el anuncio que hacemos de cómo aquí unos amigotes de Petro están tras bambalinas en todos estos enredos del contrato de pasaporte. Pero además hay otro frente de batalla. La misma empresa participa de un consorcio que tiene el contrato para la logística en las próximas elecciones. Es decir, hace parte de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 con un 96% de participación. Y esta unión se ganó este contrato en una licitación de más o menos 2.1 billones de pesos, Alejandro. Entonces, Jorge, ahí vamos como aterrizando la noticia. El presidente, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que esta empresa que se ganó un contrato público en medio de una licitación está metida en una conspiración con un candidato presidencial para alterar el software electoral y robarse las elecciones presidenciales de 2026. Entonces, es un escenario en el que estamos en una situación complicada. El gobierno desconfía de un contratista, pone dudas sobre la transparencia de las elecciones, pero vamos a explicar algo que es importante, como a dar una claridad, y es Thomas Gregg and Sons, a través de esta unión temporal que básicamente domina, porque es dueño del 96% del consorcio, sí tiene dentro de los componentes logísticos el software de preconteo y administra varios softwares posteriores pues, que se van a utilizar inclusive en el escrutinio, pero el software del escrutinio no lo maneja Thomas Gregg and Sons, y esto hay que recordarlo porque hay una sentencia del Consejo de Estado del 2018 que le ordenó al Consejo Nacional Electoral y a la registraduría comprar su propio software, ser dueño de su propio software. Entonces, también hay que diferenciar porque una cosa es el preconteo y otra cosa es el escrutinio, que es el que de verdad decide las elecciones. Pero además de eso, hay que decir una cosa y es, hoy por hoy, estos software electorales son ampliamente auditados. Primero, hay una empresa internacional que los audita. Todos los partidos políticos tienen derecho a conocer el código porque es un código abierto que cualquiera puede ver. Código fuente. Sí, el código fuente del software para auditarlo y verificar que no haya pues problemas con él. Y en tercer lugar, pues hasta el propio gobierno tiene derecho a auditarlo. Entonces, digamos que en este marco pues ya se empieza a entender como todos los ingredientes de la noticia que estamos dando. Entonces, no sé, hablemos un poco de qué fue lo que pasó y la bomba que nos sopetó. Bueno, teniendo estos ingredientes ya claros, Alejo, entremos en materia de lo que pasó esta semana. Petro lanza una bomba diciendo que tiene informes de inteligencia que detallan las reuniones y los acuerdos entre el Espiella y los dueños de Thomas Gregg and Sons. Pero aquí viene lo delicado. El presidente está citando, está reconociendo que conoce conversaciones privadas, lo que puede interpretarse como que existen interceptaciones realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia a empresas privadas y, lo que es más grave, a candidatos o políticos opositores a su gobierno. Esto es de una gran... O sea, si la conspiración es grave, esto no es menos grave. Claro, y aquí hay que ser muy claros con los oyentes, Jorge. Aquí estamos nadando en un mar de suposiciones y de desinformación, porque nada nos lo han entregado como con claridad y entonces toca separar lo que sabemos de lo que no sabemos. Entonces ya vamos a decir qué cosas sabemos. ¿Qué sabemos? Que hay un trino publicado por el propio presidente que asegura que hay un acuerdo entre un candidato y la empresa que maneja el software electoral para alterarlo y manipular los algoritmos y robarse las elecciones, ¿cierto? Y que él tiene información de inteligencia sobre eso, es lo que dice el trino. De resto, no sabemos mucho más. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Porque es que hasta ahora no hay una sola prueba de audio, no hay una prueba física,
no hay un cable oficial de inteligencia que muestre que existe ese complot de verdad. Y hay que decir esto, de existir es muy grave. O sea, si es cierto que esta empresa y un candidato se asociaron para robarse las elecciones, esto es súper grave. Pero no es menos grave, como usted lo acaba de decir, si es al contrario, si no es cierto, o si la interceptación se está haciendo sin permiso de un juez. Ahora, lo otro que no sabemos si existe una orden judicial. Aquí ya entró un ingrediente nuevo, que sí había orden judicial, digo por ahí alguno. Ahora Ahorita lo mencionamos. Si hay una orden judicial para interceptar las comunicaciones entre los dueños de Thomas Gregg Son y Abelardo del Espreño. En Colombia, oigan bien, para escuchar a un ciudadano, así sea el peor de los criminales, se necesita la firma de un juez con un proceso en la fiscalía. Si Petro tiene informes de inteligencia de conversaciones privadas sin esa orden, estamos ante una interceptación ilegal. Lo haría incluso, esto es muy gravísimo, porque si es una interceptación ilegal, no sirve como prueba en un proceso judicial, la vuelve insulsa en un proceso judicial. Y entonces no habría otra forma de llamarlo, sino que es una chuzada. Si no existe información de ese nivel de inteligencia, que puede ser la otra posibilidad, que sea un cuento, estaríamos ante una especulación, a un invento gravísimo de una historia por parte del presidente. ¿Con qué objeto? Pues bueno, como es su costumbre, él suele imponer la agenda creando un barullo, un escándalo para ocultar otro escándalo, que no sabemos cuál de los otros es que está ocultando, el de las relaciones con Calarcá, el de no sé, como todos los días hay uno nuevo, entonces el que pasa es otra posibilidad, papá pitufo, bueno, cuántas cosas. Y como todos están dando en el marco del Departamento Nacional de Inteligencia, no sería raro, pero además pues una activa participación en política del presidente. Pero sobre las chuzadas, digamos que no es la primera vez que el gobierno de Petro se ha enredado en estos asuntos. Ya tuvimos el caso de Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia, a la que chuzaron ilegalmente usando unos informes de inteligencia falsos, o sea, la vincularon a una cosa que no era. También las denuncias que hicieron los magistrados, en especial Jorge Enrique Ibáñez, de que los estaban chuzando, de que se le metieron a la casa, de que le estaban haciendo interceptaciones ilegales. Y digamos que pues uno podría decir que parece que el gobierno de cambio está usando las mismas mañas que en el pasado criticó, y de las que inclusive fue víctima, porque no hay que ocultar este hecho, y que la Corte Suprema de Justicia lo reconoció así recientemente, que Gustavo Petro fue víctima de chuzadas delidadas entre 2005 y 2007, o sea, fue víctima, y ahora pues hay muchas denuncias de que este gobierno continúa con una práctica deleznable que es la de chuzar a la oposición. El cambio. Sí. Y entonces, Jorge, esto es que no se me fuera a olvidar, que usted lo mencionó. El exdirector de inteligencia estratégica del DNI, esto es importante porque es un detalle clave, el que renunció el miércoles santo, o sea, no el jefe. El que es del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Sí, no Jorge Lemus, que es el actual director de que está en otro enredo gravísimo. Que está en otro enredo, sino Wilmar Mejía, el que renunció por lo de Calarcá y que hoy no es funcionario público, salió a decir que sí hubo interceptaciones, pero con fundamento en una orden judicial. Pero al momento del cierre de edición de este episodio, nosotros no conocemos la orden judicial, o sea, no la ha mostrado. Pero es que él no la tiene que mostrar porque es que él ni siquiera es funcionario público. O sea, él hoy es un simple ciudadano que acaba de renunciar a un cargo público muy importante y que sale a defender al presidente y a decir, sí, hay una interceptación, pero que no tiene ninguna responsabilidad con sus palabras. Mientras que el responsable, que es Jorge Lemus, no ha hecho absolutamente sobre esto nada. Sobre esto no, sobre lo de Pitufo sí. Bueno, esto nos lleva a una pregunta de fondo que vamos a ir concluyendo, que es lo que queremos dejar sobre la mesa. ¿Es legítimo que el gobierno mantenga o justifique las interceptaciones que realiza a contradicciones políticas bajo la excusa de proteger la democracia? ¿No es eso lo mismo que hemos cuestionado durante años? Y quienes junto con Petro nos opusimos al gobierno de Uribe y al gobierno de Duque, que hicieron esas prácticas de interceptar a los contradictores. Y por otro lado, usted lo acaba de mencionar, el propio Wilmar Mejía dice que Petro cometió un error, entre comillas, al divulgar el contenido del cable de inteligencia, pero no es menor. Es que sí es cierto que la interceptación estaba autorizada y que correspondía a una orden judicial y que se estaba planeando esa conspiración. El presidente comete una imprudencia mayúscula porque se puede estar tirando la investigación sobre un delito tan grave como tratar de manipular las elecciones o manipularlas, solo por el afán de salir a decirlo. Muy seguramente, repito,
con el ánimo, con la intención de crear una nueva cortina de humo para tapar quién sabe qué otra cosa más grave aún. Y miren, Jorge, el argumento de Petro es este, que él está avisando de un fraude. Pero entonces el remedio resulta peor que la enfermedad, porque como usted dice, si la noticia de la conspiración es cierta, la democracia está en peligro, porque un candidato y una empresa se están poniendo de acuerdo, se están asociando para robarse las elecciones. Y digamos que si eso es verdad y el cable de inteligencia es serio y se ha hecho bien, Petro se puede estar tirando la investigación, como usted acaba de decir. O sea, está poniendo en riesgo una investigación que puede salvar la democracia. Una cosa gravísima. Muy grave. Pero si la noticia es una invención de Petro, que sería lo menos grave, o si se da en el contexto de un espionaje ilegal, que es lo más grave, entonces también uno puede decir que la democracia está en peligro por cuenta del propio presidente, porque es que la democracia va más allá de las elecciones, porque no es solo proteger que el día de las elecciones lo que la gente vote sea lo que se elija, sino que la democracia tiene que ver con la separación de poder y con ciertas garantías, y entre ellas la garantía de tener comunicaciones privadas y de que los políticos puedan hacer política y hacer oposición libremente sin que nadie los vigile. Y digamos que por más que uno tenga contradicciones totales, como tenemos nosotros una contradicción total con Abelardo de la Espriella, él tiene derecho a tener sus comunicaciones privadas y hacer su oposición como le dé la gana hacerla. O sea, siempre que esté en el marco de la ley y de lo democrático. A menos que un juez determine otra cosa. Y entonces habrá que esperar si efectivamente hay alguna autorización judicial para esta chuzada o de que va a terminar este escándalo, pero por el momento lo que nosotros estamos viendo es que esto se está haciendo como una cortina de humo para tapar otra cosa, porque por el momento no parece haber evidencias de nada. Muy probable, Alejandro. Es muy grave, pues es que usan informes de inteligencia sin control judicial para atacar a un candidato de oposición como el autodenominado Tigre, rompe el equilibrio de poderes. Además, se está usando el aparato del Estado que pagamos todos con nuestros impuestos para hacer campaña o para desprestigiar o para subir a un rival. Esas son cosas que pueden suceder. O peor aún, como lo estuvimos analizando ahora, Alejandro, una cosa que intuimos, que puede ser, que no se ha dicho, pero que puede ser, ¿no será que el ataque de Petro a Del Espriella, al felino, es una manera de crear efervescencia entre sus seguidores, aumentar su apoyo para que sea ese el que pase a segunda vuelta y no de otros candidatos que son menos derrotables en segunda vuelta? Ojo con eso, es que también puede ser parte de una estrategia. Hombre, ¿cuál es el candidato que puede derrotar el candidato del oficialismo petrista, del continuismo petrista más fácil en segunda vuelta? Todas las encuestas dicen que el que es más fácil de derrotar en segunda vuelta es Del Espriella. Y es el que está en este momento bajando. Y es el que está bajando. Y entonces lo pone como conspirentas y de ahora lo van a... Porque el tipo ya vino y dijo que iba a demandar. Amenazó que renuncia usted si no tiene la razón o renuncio yo a mi candidatura. La pelea es que el que en este momento se está volviendo protagonista de la Espriella es Petro. Y no será que hay una segunda intención. Eso dice que piensa mal y acertarás. Y es de subir al alicaído de la Espriella para ver si ese es el que pasa la segunda vuelta, que es más derrotable por su candidato que los otros. Ojo con eso. Y además, Jorge, está el tema pues ya de las elecciones, y es, Petro desde ya está sembrando una duda y está preparando un terreno para desconocer los resultados electorales. Y digamos que esto, si no le favorece, pues esto es una estrategia que ya hemos visto antes. Es una estrategia muy peligrosa y que ya la vimos en Estados Unidos. Trump estuvo un año, en el año 2020 y en 2021, dedicado a desprestigiar y a poner en dudas todo el sistema electoral norteamericano con un objetivo, desconocer las elecciones que sabía que iba a perder. Entonces, Trump pierde las elecciones y eso terminó en una cosa muy grave, que fue el asalto al Capitolio en el año 2021, que fue un intento casi de desconocer las elecciones y de que Trump se tomara de facto, que no lo logró, pues por supuesto, el poder de los Estados Unidos. Tuvieron que pasar 4 años y volverse a presentar para ganar las elecciones, pero esa es otra historia. Lo que nosotros estamos diciendo es que acá Petro podría también, o sea, entre las especulaciones que uno puede hacer en el marco de esta historia que apenas se está desarrollando, que también podría ser que Petro lo que hace es preparar terreno para que si pierde las elecciones de 2026 pueda tener un argumento para salir a desconocerlas públicamente. Entonces, Jorge, el tiempo cada vez se nos fue. Eso lo dejamos para las reflexiones, todas estas cosas que hemos dicho. Y anunciamos que vamos a hacer un episodio con plastilina
explicando cómo es el tema ese de los pasaportes y la muy probable intervención de manos catalanas en todo ese enredo. Así que en lo de Portugal. Claro, lo de Portugal y Francia, ojo, es que Francia también está metido ahí, ¿no? Esto tiene más aristas de las que Bueno, ustedes imaginan. quedamos pendientes de escribir ese guión y de hacer ese episodio. Les agradecemos mucho que se haya quedado hasta acá. Los invitamos a que comenten, a que lo compartan, a que lo repliquen con sus amigos, a que el like, a que se suscriban, a que nos vean en YouTube y en Spotify. Y les agradecemos mucho que estén acá. Esto es Política al Grano, es un podcast que hacemos Jorge Gómez y yo, quienes hacemos los guiones y presentamos estos episodios, y nos acompaña especialmente Juliana Bernal Palacio, que es nuestra directora y nuestra camarógrafa. Nada más de esto nos acompaña Jami Gómez en algunos aspectos técnicos y de diseño del programa, y nos acompaña Luisa Margarita Daza, quien se encarga de algunos temas de redes sociales y de las ideas para hacer esto. Y en sonido, Julián. Y en sonido, Julián Múnera. Sí, señor, se me estaba olvidando. Le agradecemos mucho a todos ellos por acompañarnos en esta producción. Muchas gracias.